buenos días, bendiciones a los amigos, familiares, a hermanos en Cristo que ven domingo tras domingo esta transmisión en este día precioso y hermoso que hizo el Señor. Pues voy a hablar bajo el tema el árbol de la vida. Bendito sea Cristo Jesús, mi alma te adora. Y la cita se encuentra en Génesis 2, 8, 9. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bendita la gloria del Dios que vive. Padre eterno, Rey de gloria, Señor, en esta hora me presento delante de usted, Padre, Dios mío, para pedirte sabiduría, Padre, para que, Dios mío, a través del Espíritu Santo yo pueda hablar, Jehová. Yo solamente soy el instrumento en esta hora, Señor, que tú vas a usar, Padre, para hablar de tu palabra, Jehová, Padre. Pasa un tizón encendido sobre mis labios, Padre. Unge mi garganta con aceite, Jehová, Padre. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, y que todo aquel que escuche, Señor, este mensaje, Padre, pueda llegar a su corazón, pueda hacer efecto en su corazón, pueda hacer un cambio en su vida, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Sabemos, ¿verdad?, que Dios le dio unas indicaciones a Adán y a Eva. Bendita la gloria del Dios que vive. Le dijo: óyeme, no vas a comer de este árbol. Pero él había plantado dos árboles. Dice que él plantó también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ellos eligieron, Adán y Eva eligieron comer el árbol del mal. Como muchos, lamentablemente, estamos comiendo más del árbol, del árbol que nos hace daño a nuestro corazón, a nuestra alma, que nos envenena el corazón, nos envenena la mente. Estamos comiendo más de ese árbol de la desobediencia que nos hace, bendita la gloria de Dios que vive, que nos hace ser desobedientes en los caminos del Señor. Entonces ese árbol fue que estas personas, Adán y Eva, vieron apetitoso. Pero fíjese, en ningún momento Dios no le dijo a ellos que no comieran del árbol de la vida. Dios no le dijo no coman, él especificó, como en la palabra misma nos especifica. Uno vaya leyendo la palabra, estudiando la palabra, y la palabra nos especifica a nosotros qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. De qué árbol tenemos que comer y de qué árbol no podemos comer. Bendita la gloria del Dios que vive. Pero como el hombre en su desobediencia siempre quiere hacer lo que le dé la gana, lo que le gusta a ellos, y no lo que le gusta a Dios. Bendita la gloria del Dios que vive. Y fíjese, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, él iba a labrarlo. Y él iba a guardar la tierra.
Entonces, después que él peca, Dios le dice, oye, ve con el sudor de tu frente, y maldita es la tierra por tu culpa. Bendita la gloria del Dios que vive. Entonces, cuando viene la desobediencia a nuestras vidas, hermano, muchas veces nosotros no reaccionamos como debemos reaccionar. Muchas veces vemos algo apetitoso, vemos más el pecado más apetitoso que el árbol de la vida, que la vida eterna. Bendita la gloria del Dios que vive. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer de todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no coméis. Fíjese, más, acuérdense, como dije, él plantó el árbol de la vida, estaba ahí plantado. Y ellos despreciaron el árbol de la vida para comer el árbol del pecado, el árbol del que Dios dijo que no comiera. Y muchas veces así nosotros estamos. La palabra dice, no haga esto, y es cuando más ligero lo hacemos. Bendita la gloria del Dios que vive. Y todo es por ser desobediente. A veces es por querernos sobresalir de los demás. A veces porque queremos que bendita sea la gloria del Dios que viva. Nos dice, no queremos sobresalirnos de los demás, y esto no es así, porque la palabra, ¿verdad?, nos manda a humillarnos, nos manda a ser humildes. Entonces ellos despreciaron el árbol de la vida que estaba ahí, que podían comer, porque ahí lo dice que había un árbol de la vida. Bendita la gloria de Dios, también el árbol de la vida en medio del huerto. Pero se inclinaron más hacia el árbol de la desobediencia que al árbol de la vida. Y nosotros estamos inclinados más al árbol de la desobediencia que al árbol de la vida. Bendita la gloria del Dios que vive. Y dice, porque el día que comeréis ciertamente morirás. O sea, si ellos hubieran comido el árbol de la vida, ellos no hubieran muerto. Pero ellos comieron el árbol de la desobediencia, que era de la ciencia del bien y del mal. Bendita la gloria del Dios que vive. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros queremos saber cuál es el mal? Porque nosotros sabemos las consecuencias que nos va a venir a nuestra vida haciendo el mal. Nosotros sabemos las consecuencias que nos esperan a nosotros en un futuro si nosotros seguimos comiendo del árbol del pecado. Bendita la gloria del Dios que vive. Y fíjese, hermano, mire, mi alma te adora, Jehová. Dice en el 3:22, miren por qué Dios los sacó de ahí. No eran porque habían pecado, fíjense que no. Quizás la gente va a decir, pero ¿y esta? Porque ellos pecaron fue que los tiró afuera. Pero si leemos la Biblia con claridad, si leemos la Biblia poco a poco, no pasando la vista por las páginas, sino que nos entramos dentro de la Biblia, yo les voy a decir a ustedes por qué Dios los sacó del huerto. Bendita la gloria del Dios que vive. Entonces, como dije, allí el Señor le dijo, tú vas a labrar la tierra. Entonces aquí pues dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que no mandé, óigame, si había un árbol de la vida ahí en la cara de ellos, pero es que como es más apetitoso el pecado, ellos se inclinaron más al pecado, a la desobediencia, que al árbol de la vida. Quizás el árbol de la vida le pasaron la vista por encima y no les gustó. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice, del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjese,
con dolor. Sin embargo, en el 2, bendita sea la gloria, en el 2:15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y guardase la tierra. Alabanza al que vive. Entonces, por eso es que nosotros estamos hoy en día, bendita, no comerás él de él, maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Fíjese, Dios le dio todo, le dio un paraíso, que es lo que hoy a través de Jesucristo, Él nos está ofreciendo a nosotros un paraíso. Bendita la gloria del Dios que vive. Pero nosotros estamos despreciando el árbol de la vida y estamos mirando al árbol donde miró Adán y Eva, que es al árbol del pecado. Nosotros tenemos que quitar, bendita la gloria de Dios que vive, la vista, tenemos que quitar nuestra vista de ese árbol del pecado para ponerla en el árbol de la vida. Y miren, dice, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Aquí no dice que fue porque pecó. Él dice que él lo sacó afuera para que labrase la tierra. Ahora, mire esto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar del camino, el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si el Señor los hubiera dejado ahí en el huerto, ellos entonces hubieran comido del árbol de la vida cuando lo habían despreciado, que esto mismo es lo que está sucediendo hoy en día. El pueblo de judío, el pueblo de Israel, despreció el agua de vida, la fuente de vida que era Jesucristo. Entonces, muchos están despreciando esto y hay muchos que lamentablemente han comenzado a comer del árbol de la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las hojas no han sanado por completo su corazón porque ellos no han dejado que las hojas del árbol de la vida y que el fruto del árbol de la vida hagan estrago en su vida, hagan limpieza en su vida. Bendita sea la gloria del Dios que vive. Mi alma te adora, hermano. Tenemos que comer de este árbol. Hay que dejar ya de estar comiendo del árbol del pecado. Hay que comer del árbol de la vida. Mire, ahí lo dice. Y dice, por todos lados, para guardar el árbol, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Jesucristo fue el que vino a darnos vida. Pero nosotros seguimos con la cantareta de estar siguiendo, mirando el árbol del pecado, el árbol de la desobediencia, ese árbol que nos trae, bendita sea Cristo Jesús, dolor, sufrimiento, ese árbol que Adán y Eva lo vieron jugoso, lo vieron apetitoso. Por eso los jóvenes de hoy en día, bendita la gloria del Dios que vive, el pecado le gusta porque el pecado le está ofreciendo mucho. Y Dios te ofrece una sola cosa, vida eterna. Pero hay muchos jóvenes, lamentablemente, y muchas personas, muchos cristianos, bendita la gloria al Dios que vive, que se han ido detrás de ese árbol del bien y del mal. Se han ido, bendita sea la gloria del Dios que vive, detrás del pecado, detrás de la desobediencia, por no someterse. Siempre dice, a mí nadie me manda, a mí no me manda el pastor, pero a ti te manda Dios a través de la palabra.
A ti te dice la palabra, someteos a nuestros pastores, sujetase a los pastores, no dice en todo, hermano, porque Dios es tan bueno que Dios sabe que el hombre es imperfecto. Entonces tú no te vas a someter a veces, porque hay pastores que son caprichosos, a los caprichos del pastor no nos vamos a someter, pero sí, hay una persona que una vez me dijo a mí, que la palabra dice que someteos a nuestros pastores en todo, y eso es antibíblico, porque solamente dice someteos y obedecer y someteos a nuestros pastores. No en todo, Dios, la palabra no puede decir en todo debido a que el hombre es imperfecto. Entonces, la misma palabra noticia a nosotros, bendita la gloria del Dios que vive, que hay de aquellos pastores que dispersan sus ovejas. Mi alma te adora. Entonces, no podemos estar hablando disparate de que sometemos a los otros pastores en todo. Si nos vamos a la Biblia y nos dejamos de estar buscando en las redes sociales, en online, prédicas de otras personas, primero vete a la palabra, hermano. Cuando usted oiga una predica, un mensaje, usted vaya hacia la palabra. Cuando el Señor la persona vaya hablando, usted se va yendo a los versos que Él dice, y a través de esos versos usted sabe si ese hombre trae palabra tal y como está escrita, o le está quitando o le está poniendo. Eso es un consejo que le voy a dar. Bendita la gloria del Dios que vive. Entonces, fíjese, las personas dicen, no, porque dice las personas, no, porque es que es difícil. Mire, hermano, estar en el mundo es más difícil que estar en los caminos del Señor, porque por lo menos aquí nosotros tenemos al Todopoderoso que nos cuida y nos guarda cuando estamos debilitados, cuando estamos en lucha, cuando estamos en batalla. Pero si usted sigue comiendo de ese árbol de la desobediencia, de ese árbol del pecado, ¿qué es lo que pasa? Dios se va a apartar de usted, entonces usted va a tener que luchar sus batallas solo. No va a estar Dios con usted. Dios lo que está buscando es que nosotros comamos de ese árbol de la vida, porque ese árbol de la vida es el árbol de la vida eterna, no es cualquier árbol, pero queremos comer de cualquier árbol, cuando Dios dice come de todo, menos de esto. Óyeme, yo me imagino que ellos miraban el árbol de la vida y eso le apestaba. Yo imagino que veían el árbol de la vida y con repugnancia lo miraban. Pero cuando el enemigo vino a hablarle, porque eso nos pasa mucho a nosotros, cuando tú no sabes quién te quiere para bien, a veces vienen personas con fábulas, con doctrinas falsas, con doctrinas extrañas, y nosotros nos sentamos a oírlas, y vienen predicadores con unas cosas raras, hermano, y nosotros, bien, aleluya, gloria a Dios, sin saber, bendita la gloria del Dios que vive, los disparates que esa persona está diciendo. Por eso es que es bien importante que nosotros estudiemos la Biblia, es bien importante, bendita la gloria de Dios, que nosotros nos fartemos a los estudios bíblicos, porque ahí es donde nosotros nos podemos desarrollar, bendita la gloria del Dios que vive, a través de los estudios. Mi alma te adora, Jehová. Entonces, en el 3:22 dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Ustedes ven ahora por qué fue que Dios los sacó, para que ellos no comieran del árbol de la vida, porque ese árbol estaba ahí y ellos ni lo tocaron, ellos no comieron del árbol de la vida. Entonces Dios dice, espérate, ya el hombre sabe lo que es el bien y el mal. O sea, ellos sabían que si ellos comían del árbol de la vida, bendita la gloria del Dios que vive, podían vivir eternamente. Porque aquí lo dice,
Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, que no vaya a comer del árbol de la vida, ya que se hartó del árbol del mal y del bien. Y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Por eso fue que el Señor sacó para guardar el árbol de la vida, para que ellos no comieran. Porque si ellos lo despreciaron desde el principio, entonces después de saber el bien y el mal, vivan a saber, oh, espérate, no tenemos que comer del árbol de la vida, porque imagínate, si no lo comemos no vamos a vivir para siempre. Pero Dios es Dios. Y Dios conoce el pensamiento de las personas. Dios conoce tu pensamiento y el mío. Y Dios lo que dijo que no, vamos a sacar a esto, que no vayan a alargar la mano y comer del árbol de la vida, ya que conocen el bien y el mal. Como conocen el bien, el mal lo conocieron a través de Satanás. El bien lo conocen a través del Señor. Pero ¿qué sucede? Yo digo, aquí nadie va a comer del árbol de la vida. Ahora esto hay que ganárselo. Ahora para comer del árbol de la vida tenemos que ganárnoslo, hermano. Bendita la gloria del Dios que vive. Mire lo que dice en Apocalipsis 2. Gloria al que vive para siempre. Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de vida. Al que venciere, si tú vences el mal con el bien, Dios te va a dejar comer, Él te va a dar de comida del árbol de la vida. Pero si tú sigues mirando el árbol del mal, el árbol del pecado, el árbol que es apetitoso a los ojos del hombre, como hizo Adán y Eva, no vas a tener un chance para comer del árbol de la vida. Dice, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál era el paraíso de Dios? El Edén. El Edén era un paraíso. Y el único árbol que quedó en ese paraíso fue el árbol de la vida. Mi alma te adora. Que ese es el que están los querubines guardando hasta el día de hoy. Ese es el que Dios te está ofreciendo en esta mañana, el árbol de la vida eterna, para que comas. Bendita sea la gloria del Dios que vive. Y en Apocalipsis 22, del 1 al 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Por eso que habían 4 ríos. Y ahí en el medio estaba el de la vida. Pero mire que es que, Dios mío, Jehová, si Dios nos está ofreciendo una vida eterna, si Dios nos está ofreciendo comida de ese árbol de vida, ¿por qué lo estamos despreciando? ¿Por qué seguimos viviendo como si Dios no existiera? ¿Por qué seguimos viviendo como si fuéramos mejor que Jesucristo? ¿Por qué no podemos quitar ya la mirada del árbol del mal, del árbol del pecado? Porque aunque sea apetitoso, pero yo creo que cuando tú entras en los caminos de Dios, más apetitoso, mi alma te adora, Jehová, más apetitoso es ese árbol de vida. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice que produce 12 frutos, fíjese, dando a cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol son sanidad para las naciones, pero las naciones están mirando el árbol
de la desobediencia, el árbol del pecado. Muchos están mirando ese árbol de pecado, hermanos. Yo te invito que si tú estás aún en las dos aguas, hoy, bendito sea la gloria de Dios, yo te invito a que tú pruebes, a que tú cambies tu vida para que puedas probar el árbol de vida, donde el Señor dice aquí en el que Él te va a dar de comer para vida eterna. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en el 14 también, bienaventurado. Mire esto, para si usted deja de comer de ese árbol del pecado, que es el árbol de la desobediencia, porque la desobediencia es un pecado. Y ese fue el primer pecado en la historia. Ese fue el primer pecado. La desobediencia de Adán y Eva fue el primer pecado que entró por el hombre. Bendita sea la gloria del Dios que vive. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho. Óyeme, lavar la ropa. Tenemos que lavar nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, todo aquel que está comiendo del árbol de la desobediencia, del árbol del pecado. Jesucristo vino, Jesucristo nos limpia, nosotros nos limpiamos con la sangre de Cristo. Por eso que dice, bienaventurado, mi alma te adora, Jehová. Deja leérselo de nuevo. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Nosotros tenemos que lavar nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Bendita sea la gloria de Dios con la palabra. Hermanos, tratar de hacer un cambio, de que Dios, permitir a Dios que haga ese cambio en nosotros. Tratar de comenzar a comer del árbol de la vida. ¿Para qué? Para poder tener vida eterna. Comer esos frutos que sanan. Las hojas del árbol de la vida sanan el alma. Porque estás envenenándote. Cada vez que comes del árbol del pecado, te estás envenenando el alma, te estás envenenando el corazón. Mi alma adora. Santo eres. Miren lo que dicen los proverbios, en Proverbio 11:30. Gloria al que vive. Mi alma te adora. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto. Dice, por los frutos los conoceréis, dice la palabra, ¿verdad? Y habla de los 9 frutos del Espíritu. Fíjese, y aquí en Proverbios, pues, te dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y dice, y el que gana almas es sabio. O sea, ¿qué es lo que quiere decir este texto? El fruto del justo es árbol de vida. Tú vas a tener vida si eres justo. Pero como dice la palabra, los justos con dificultad entrarán. Imagínense nosotros, bendita la gloria del Dios que vive, pero Dios es misericordioso. Yo no puedo pensar quién se va o quién se queda, porque Dios es el que sabe quién se va y quién se queda. Bendita la gloria del Dios que vive. Lo único que Dios lo que está buscando es un cambio en nosotros. Que nosotros cambiemos, que nosotros quitemos ya la vista del árbol del pecado y nos pongamos a mirar el árbol de la vida. Bendita la gloria del Dios que vive. Dice en Proverbio 3:18, gloria al que vive para siempre. Dice, ella es el árbol de la vida
a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que los retienen. Mi alma te adora. Hermano, los que los retener, Adán y Eva podían retener ese árbol de vida. Ellos podían comer de ese árbol de vida, pero lo despreciaron. Y por ellos haber despreciado eso, cayó el mundo en pecado. Bendita la gloria del Dios que vive. Miren lo que dice en los Romanos 5. Gloria al que vive para siempre, Jehová. Romanos 5. Miren lo que dice en el 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por uno, y por el pecado la muerte. ¿Por qué? Porque no comió del árbol de la vida estando ahí frente a ellos. Pero como no era apetitoso, porque el diablo se la sabe toda, el diablo te susurra al oído y te dice que es lo bueno para ti. Eso fue lo que pasó. Él le habló y le decía lo que era bueno. Óyeme, pero tú vas a ser como Dios. Y él no mintió. Él no mintió, porque Dios dice, ahora el hombre es igual a nosotros, que sabe el bien y el mal. Él no mintió. El diablo no le mintió, porque si Dios dice, el hombre ahora igual que nosotros, por eso fue que quitó el árbol de la vida, para que no lo tocara, para guardarlo. Bendita la gloria del Dios que vive. El diablo susurra y te dice esto y lo otro. Y siempre, mire, mi alma te adora, Padre. Siempre estamos inclinados a oír más lo malo que lo bueno. Y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Entonces, sigue diciendo, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué pasa? Viene Jesucristo. Aquí por un hombre nada más pecó. Todo hombre es pecador por un hombre que no quiso comer del árbol de la vida, sino que del árbol de la desobediencia, comió del árbol del bien y del mal. ¿Por qué tú te inclinas a querer saber el mal más que el bien? Nuestro corazón está inclinado más a hacer el mal. Y al árbol del mal, que al árbol del bien, que al árbol de la vida. Ay, mi alma te adora, Jehová de los ejércitos. Entonces dice en Hebreos, gloria al que vive. Hebreos 9:28. Santo eres. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Una sola vez comieron ellos de ese árbol de la desobediencia y del pecado, una sola vez. Pues Jesucristo vino, y aquí lo dice, mi alma te adora. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que Él espera. O sea, esto no va a salvar a todo el mundo, solamente a los que Él espera. A los que el Señor, bendita la gloria del Dios que vive, le está dando de comer del árbol. Porque la palabra es clara, hermano. No todo el mundo se va, no Jesucristo. Ahí no dice que Jesucristo vino a salvar al mundo. Lo dice en otras versiones, en otro evangelio. Pero aquí en hebreo, dice, vuelvo y lo repito, bendita la gloria, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no dice de todos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No son todos tampoco, solamente aquel que está mirando el árbol de la vida, aquel que está mirando
Bendita la gloria de Dios que vive, que está mirando arriba y no está mirando las cosas de abajo. Aquel que está haciendo tesoros arriba y no está haciendo tesoros abajo. Mi alma te adora, Padre eterno. Dice en los proverbios, sigo con los proverbios, gloria al que vive. En Proverbios 13:12, miren lo que dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. El árbol de vida es el deseo cumplido. Hermano, comamos de ese árbol de vida. No hagamos como Adán y Eva, que despreciaron el árbol de la vida. Vamos a comer de ese árbol, vamos a meternos con Dios, vamos a buscar más a Dios, vamos a humillarnos más a Dios. Bendita la gloria del Dios que vive. Vamos a dejar los grupitos, vamos a dejar las asociaciones de personas, porque eso a Dios no le agrada, hermano. A Dios no le agrada la asociación de personas, porque Él no lo hace, porque Jesucristo no lo hizo, porque nosotros hacemos asociación de personas si nosotros no somos mejor que Dios, no somos mejor que Cristo. Él vino a salvar a muchos. En Lucas dice, vino a salvar al mundo. Y tú estás dentro de ese mundo. Busca calificar a la hora de la verdad, a la hora que venga Cristo. Busca que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que buscar de allá arriba. De que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Quita ya la vista de ese árbol, de la desobediencia, de ese árbol, de lo que comió Adán y Eva, que los llevó a la muerte. Nosotros estamos buscando vida eterna, bendita la gloria de Dios que vive. Vamos a quitar nuestra vista ya. Mi alma te adora. Y el 15:4, gloria al que vive, dice: la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible, pero siempre estamos hablando del prójimo, siempre estamos hablando del pastor, siempre estamos hablando del hermano, siempre estamos hablando de la persona que trabaja al lado nuestro. Óigame, hay personas que hablan más del diablo que de Jesucristo. Hay personas que cogen el micrófono. No, porque el diablo me hizo la vida imposible. Ay, porque el diablo esto. Óyeme, dándole la gloria al diablo. Ay, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Dándole la gloria al diablo y no al Señor. En vez de decir, gracias al Señor, tuve problemas, tuve una lucha, tuve una batalla, pero aquí estoy yo. Porque así lo permitió el Señor, porque el Señor estaba en medio de mí. No. El diablo me hizo esto, el diablo me hizo aquello. Óyeme, como alaban al diablo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Hermano, cuando usted coja el micrófono, alabe al Señor. Déjese de estar alabando lo que el enemigo le hace, porque el enemigo no es más poderoso que el que nosotros le servimos. Por eso es que nosotros seguimos, bendita la gloria de Dios que vive, tan débiles espiritualmente. Y vamos a seguir débiles hasta que quitemos la vista de ese árbol de la desobediencia y nos pongamos a mirar el árbol de la vida. Bendita la gloria de Dios que vive. Y dice: mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Por perverso, una persona perversa, se le quebranta el alma. Una persona perversa, Dios no la mira. Una persona perversa, lo que estás haciendo daño noche y día, está durmiendo, está en los sueños, está haciendo daño. Bendita la gloria del Dios que vive. Pero en esta mañana yo te invito, hermano, amigo, y
todo aquel que no conoces al Señor, que comas, que quites tu vista ya del árbol donde Adán y Eva lo tuvieron, el árbol de la desobediencia y del pecado, y miremos el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba ahí en medio de ellos y lo despreciaron. Y muchos de nosotros estamos despreciando el árbol de la vida, a Cristo, porque ese árbol de la vida es Cristo. Por eso dice que se desgajaron las ramas y nosotros somos injertos. A Dios le plació injertarnos a nosotros ese árbol de vida. ¿Por qué despreciarlo? ¿Por qué estar mirando, haciendo lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta? Busquemos más de Dios. Dejemos ya esos grupitos, dejemos las excepciones de personas, dejemos de bendita la gloria del Dios que vive, dejemos ese desamor, esa desunidad que tiene. ¿Por qué no fraternizar, bendita la gloria del Dios que vive? ¿Por qué no buscar lo del prójimo en vez de estar buscando lo de nosotros propios? Tenemos que ayudarnos unos a los otros, tenemos que enseñar el amor que Cristo pone en nuestros corazones. Dios lo que pone es amor en nuestros corazones. Si no tienes tus vestiduras limpias, no te vistas que no vas. Bendita la gloria del Dios que vive. Te están ganando la corona. No permita que nadie te quite tu corona. Lucha por esa corona. Lucha por ese paraíso. Lucha para que tú puedas tener vida eterna. Lucha para que tú puedas comer de ese árbol de vida. Y quita ya tu mirada del árbol de la desobediencia, del bien y del mal. Porque tú has conocido a Cristo. Y tú sabes cuál es el bien. Y tú sabes cuál es el mal. Pero te estás inclinando más al mal que al bien. Bendita la gloria del Dios que vive. El Señor te bendiga, busca más a Dios y quita una vez más tu mirada del árbol de la desobediencia. Dios me lo bendiga.